público en general. Hoy tenemos el honor de contar con Emerson Díaz Cabral como conferencista, quien nos compartirá información relevante desde sus conocimientos, su experiencia y su trayectoria. Emerson, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como moderador nos acompañará el licenciado Abdiel Castrellón, miembro del Comité de Capacitaciones de Asocupa. Abdiel, te cedo el micrófono. Te damos las gracias, Emerson, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Adelante, señor Biel. Buenos días, equipo Asocupa. Tengo el honor nuevamente de acompañar al amigo de la casa, Emerson Díaz Cabral, especialista certificado en antilavado de dinero y gestión de riesgos, que nos acompaña en la mañana de hoy desde República Dominicana. Es consultor, auditor y capacitador experto en materia de prevención del lavado de activos desde el año 2021. Es miembro activo del capítulo de República Dominicana de la World Compliance Association, miembro activo del ATCA. Ha sido es un ex encargado del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad Financiera de Análisis Financiero de la República Dominicana. Cuenta con la experiencia de haber trabajado 14 años en la superintendencia de bancos de nuestro hermano país, especialmente en el Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Es un ex miembro del equipo técnico de esta superintendencia para la evaluación nacional de riesgos y participó en la Comisión Técnica para la modificación de las leyes 72 del 2002 y 155 del 17 sobre el lavado de activos. Es miembro del equipo técnico de esta superintendencia para la cuarta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. También fue miembro del equipo técnico de la República Dominicana para dicha cuarta ronda y está formado como evaluador país por el GAFIC, el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Sin más, tiene otras especialidades nuestro amigo Emerson, pero para aprovechar la jornada y sacarle el mayor provecho a su participación el día de hoy, Emerson, te damos la bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Por favor, ilústranos con tu ponencia. Bueno, muchas gracias, Lorena, por la invitación que se gestó ahora en el pasado Congreso, Sí. en octubre. Gracias, Abdiel, por esas palabras. La verdad que para mí un honor. Ya esta es la segunda ocasión de manera virtual que trabajamos con Asocupa para llevar algún tipo de mensaje, algún tipo de digamos que de conocimiento y al final del camino uno, todas estas informaciones tú las consigues em, haciendo búsquedas simples en Google. Lo importante de esto es lo que nosotros le podemos poner de cara a nuestras experiencias y de cara a las conversaciones que vayan surgiendo en el desarrollo de esta presentación, que no es una presentación muy extensa ni muy densa desde el punto de vista de las informaciones que vamos a tratar, pero que les exhorto de manera muy encarecida que se convierta en un conversatorio. Podamos ir haciendo preguntas en el camino. Los exhorto de nuevo a que si tienen alguna pregunta, pues la escriban por el chat y tal, que Abdiel podría ir interrumpiendo y formulándolas en el momento para mantener alguna suerte de dinamismo en, en estos 90 minutos, estas 2 horas que vamos a estar juntos. Como decía Abdiel, vamos a hablar un poquito de normativas convergentes, como su nombre lo sugiere, ¿verdad? Serían elementos comunes entre la hermana República de Panamá y la República Dominicana. Tenemos historia. De hecho, esa cuarta ronda que Abdiel mencionó, en la que nosotros tuvimos la oportunidad de participar defendiendo el sistema de prevención de la República Dominicana, se llevó a cabo en enero de 2018 allá en Panamá. O sea que ya de entrada, para nosotros Panamá es un amuleto de buena suerte porque la verdad que salimos bastante bien logrados en ese momento.
Y posteriormente hemos tenido la oportunidad de visitar Panamá 3, 4 ocasiones, siempre trabajando el tema, por lo que yo me siento muy contento de estar acá con ustedes. En el día de hoy vamos a tratar, sí, a grosso modo, unos puntitos de normativa internacional que nos compete a ambos países, las normativas regionales y la convergencia de los mismos, hablar de los mecanismos de cooperación internacional, qué de bello tiene, cuál es la importancia material que pueden tener a nivel de los países que somos miembros de GAFILAT, el contexto de los mismos, y al final un comparativo entre los países miembros de GAFILAT, las unidades de inteligencia financiera o de análisis financiero, como ustedes le quieran denominar, y los memorándums de entendimiento, de cooperación, los MOUs, como se llaman en inglés, Memos of Understanding o memorándums de cooperación en español. Y pues, como les decía, en el interín, cualquier duda, cualquier pregunta, pues siéntanse en la libertad de interrumpirme para que para que la misma dinámica se convierta más en un conversatorio, una ponencia o en una charla. ¿Mm? Habiendo visto esto, iniciamos, señores. A nivel de contexto global, evidentemente tenemos y tenemos el conocimiento y sabemos que el lavado de activos es un fenómeno transnacional. Evidentemente afecta la estabilidad financiera de una nación, pero también tiene efectos regionales. Afecta la seguridad ciudadana y evidentemente la institución y la institucionalidad. Nosotros acá en República Dominicana tenemos nuestra dosis de elementos que tienen casos abiertos en temas de corrupción administrativa y otros ilícitos precedentes de lavado, pero que pues evidentemente mantienen un proceso de inestabilidad financiera y de inseguridad y que también trasciende fronteras toda vez que muchos de esos imputados pues se les ha descubierto, em, tienen activos eh, eh, overseas, como dicen los americanos, ¿verdad? Fuera del territorio nacional. Y por tanto, los acuerdos de cooperación internacional, eh, y por eso y la importancia material de este tema, juegan un papel relevante, no solamente por un tema de extinción de dominio, sino también y como lo vamos a ver un poquito más adelante, en la red de recuperación de activos, de la que formamos parte todos, eh, pues también tiene una importancia material sumaria de cara a poder combatir de manera eficiente este flagelo de lavado de dinero. Hay una estimación eh, que habla de que entre el 2 y el 5% del PIB mundial proviene de actividades ilícitas, lo que te pone a ti en contexto, te da la idea de lo importante que es este tema. Y que buscan legitimarse en un sistema financiero. Entonces, evidentemente, y eso dicen muchos expertos, si el crimen organizado fuera un país, tuviera voz y voto en el G7, en términos de cantidad de recursos y en términos de poder económico, pudiera sentarse en una reunión del G7, dada la importancia material de los recursos que mueve. Entonces, tenemos, los que formamos parte de este mundo de la prevención, tenemos que estar bien contestes de cuál es nuestra responsabilidad. Y no solamente eso, entender que no estamos solos en esta lucha, sino que eh, que somos parte de una comunidad. Por tanto, la internacionalización de la cooperación debe de primar eh, cada vez que nosotros recibimos una solicitud de asistencia técnica o de cooperación internacional. Y hago un paréntesis aquí, como les decía, lo importante de todo esto son las anécdotas que uno pueda traer a la mesa y las experiencias que uno vivió. Estando nosotros en la unidad de análisis financiero, pues vivimos en varias ocasiones requerimientos de
cooperación internacional de cara a delitos cometidos por nacionales extranjeros en sus países, pero que su información de inteligencia daban con informaciones de que tenía activos y tenía intereses acá, y que tuvimos la oportunidad de participar colaborándoles y que se convirtieron posteriormente en condenas o en decomisos y en congelamientos de recursos de cara a estos temas de cooperación internacional, por lo que nosotros hacemos, quizá como sujetos obligados, lo que nosotros hacemos como oficiales de cumplimiento, de repente no lo vemos al momento, pero que si le damos seguimiento a la solicitud de información, al requerimiento de información y la solicitud de cooperación internacional, nos podemos dar cuenta de que ciertamente nuestro trabajo es importante y nuestro trabajo se ve. Lo importante de eso siempre es cumplir dentro de los plazos establecidos en el requerimiento de información por parte de la autoridad competente y evidentemente pues hacer que nuestra información sea de utilidad y por tanto tiene que ser oportuna. La importancia, como les señalaba, de la cooperación internacional viene dada fundamentalmente, como les decía, de no somos un ente aislado en la lucha y la prevención contra el lavado de dinero. Somos parte integral de una comunidad. De hecho, nos agremiamos dentro de la regional para Latinoamérica del Grupo de Acción Financiera Internacional, y eso obedece a que definitivamente nosotros no podemos de manera aislada, de manera unilateral, enfrentar este desafío. Ustedes saben mejor que nosotros que el crimen organizado, a diferencia nuestra, no tiene problemas presupuestarios. Nosotros tenemos que ir pensando en que vamos a gastar los recursos para el año que viene, tenemos que tomar decisiones de cuáles inversiones nos convienen y cuáles no. El crimen organizado sencillamente se fue por ahí, independientemente del costo. Y por eso es que nosotros tenemos que optimizar estos recursos a través de acuerdos de cooperación, memorándum de cooperación, y formar parte activa de una comunidad para poder entre todos hacerle frente a un flagelo, hacerle frente a una realidad que no tiene limitaciones presupuestarias. La cooperación internacional tiene una particularidad que a mí me encanta, y es que complementa las brechas regulatorias que pudieran tener los países para poder acceder no solamente a informaciones, sino también a la ubicación y decomiso de bienes activos de algún ilícito que se haya realizado, bien sea por un nacional dominicano en otras latitudes, como de algún nacional extranjero que lo haya hecho en la República Dominicana. Porque en atención a eso, pues se pueden requerir acciones judiciales y también se puede requerir eh, información de inteligencia para poder ubicar esos inmuebles, para poder ubicar esas personas, para poder ubicar esos recursos depositados y hacer con esto, fortalecer la capacidad para responder ante cualquier situación o ante cualquier eventualidad que haya realizado o que haya sido objeto un país por parte de redes criminales globalizadas. Dentro de esta presentación, en el día de hoy, la mañana de hoy, vamos a ver básicamente, vamos a tratar de cumplir básicamente con estos cuatro objetivos. Los principales instrumentos normativos internacionales, los estándares globales de referencia con los que nosotros trabajamos a nivel de GAFIRAD y a nivel de región, donde convergen esas normativas, donde hay puntos comunes, y vamos a tratar de revisar algunos mecanismos de cooperación entre los estados. Y de hecho, aquí en la presentación tengo unos recientes que se firmó específicamente entre Panamá y la República Dominicana, que aunque es un acuerdo aduanero, por el simple hecho de formar parte de GAFILAD y que sean elementos de aduana, vamos un poco más adelante,
tiene una importancia sumaria, primero por la relación comercial existente entre ambos países y segundo porque recuerden que independientemente de todo hay un elemento en el que las aduanas juegan un papel fundamental de cara a al combate del lavado de dinero y es el del trasiego, el del traslado, el del movimiento de recursos físicos, como les dicen, dinero fiat, entre una nación y la otra. O sea que eso también, para los fines que fue el año pasado, es un MOU importante del cual tenemos que tener conocimiento. A nivel de marco normativo internacional, todo lo que tiene que ver con temas de cooperación internacional se cimenta sobre la base de convenciones como la de Viena de 1988, que es la primera que tipifica el tema de lavado de activos vinculado al narcotráfico. Evidentemente, tenemos que remontarnos al año 90, al año 88, donde pues fundamentalmente todo lo que tenía que ver con temas de prevención era un tema vinculado directamente al narcotráfico. Todo lo que tenía que ver con lavado de dinero, pues de manera inmediata se vinculaba al narcotráfico. Evidente, con el tiempo, pues, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, se modifica esa percepción y bueno, en la República Dominicana en aquella época, en el 88, yo trabajaba en esa época todavía en el sector financiero y recuerdo que la primera instrucción que nos dieron las autoridades competentes en aquel momento era la de identificar clientes que fueran generadores de efectivo. Para con esos clientes generadores de efectivo empezar a trabajar lo que en aquella época era un conozca a su cliente bien básico, eh, independientemente del origen de los recursos, pues eran clientes que por la operación y la operatividad comercial que tenían, eran clientes que generaban mucho efectivo y que a esos era lo que originalmente se le miraba con una lupa. Pero la misma Convención de Viena introduce la obligación de criminalizar la conversión y transferencia de ganancias ilícitas. Lo que te indica a ti que ya comenzábamos a dar los primeros pasos en aquella época de entender que si tú cometías un ilícito, ese ilícito te generaba unos recursos y esos recursos tú tenías la intención de trasladarlos de locación de manera internacional, pues ya esa convención y los países que firmamos la misma y que suscribimos la misma, teníamos la obligación de criminalizar esas operaciones de cara a ponerle un freno, ponerle un stop, un alto a esa organización criminal, la que fuere, para, pues, de alguna manera decomisar, congelar esos recursos y no permitirles el movimiento libre de esos recursos. La otra, como les decía hace un momentito, que es la de la Convención de Palermo, que fue en el 2000, pues ya amplía ese alcance. Recuérdense que la de Viena, 88, hablaba fundamentalmente de temas de narcotráfico y comenzaba a criminalizar eso mismo, la internacionalización de esos recursos. Pues ya Palermo amplía ese alcance y identifica el alcance que tiene el crimen organizado internacional y comienza ya a establecer medidas de cooperación judicial, extradición y decomiso de bienes. ¿Me va a decir algo, Abdiel? Sí, mira, y quería interactuar contigo un momento, Claro, claro. aprovechando que nuestra audiencia en Asocupa es diversa, es variopinta. Tenemos profesionales de distintos sectores. Quizás para los abogados que trabajan en algún tema penal les es mucho más afín la discusión, pero para hacer algo de moderación, y los que recuerden, los que tengamos un poquito quizás más de edad, recordaremos que en Panamá el Código Penal tipificaba en los 90s el delito de lavado de activos y hablábamos de lavado de dinero, pero solamente era cuando este procedía del delito. El delito precedente único y por especialidad era el narcotráfico. Sí, yo te iba a decir eso mismo, escúchame que te interrumpa, bien. La 7202, como tú mencionabas al principio, que era la ley original de 2002,
de República Dominicana se llamaba, incluso el nombre de la ley era Ley 7202 contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de droga. O sea que lo encasillaba exactamente ahí. Lo encasillaba. Entonces, esta serie de convenciones, que es como un bloque jurídico, una vez que, y para los que quizás hace algo de docencia y facilitar la discusión, Panamá se obliga constitucionalmente, cuando explicamos la pirámide de Kelsen, en la misma constitución está tipificado que Panamá le dará el mismo trato al mandato que está en la constitución y a todos los acuerdos que como país suscriba. Por lo tanto, cada vez que ha surgido alguna de estas convenciones internacionales en las cuales Panamá se suscribe, tiene necesaria y obligatoriamente que empezar a desarrollar un marco normativo o actualizar el marco normativo existente, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Panamá en el año 2000. En el año 2000, la ley 41 del año 2000 modificó el Código Penal, que creo que tú vas a hablar de esta, y fue posterior también a la Convención de Palermo. De Palermo, sí. Modificó. Y de hecho, fue posterior, quizá, y la verdad que no lo sé, pero entiendo que influenciada por las cosas que se derivan de esa Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo fue en el 2000, pero eso venía cocinándose de antes. Para nosotros el año 2000 fue drástico, Emerson, porque en el 2000, con la ley 41, se modifica el Código Penal y empezamos a hablar de blanqueo de capitales por primera vez. Exactamente. Justo en en interín, en este mismo tramo de año, Panamá cayó en una lista negra. Sí. Entonces, como respuesta a la lista negra, saca la ley 41, adopta el término de blanqueo de capitales y amplía la lista de delitos precedentes, incluyendo varios más. Creo que no eran tantos, podían haber llegado a ser unos 10 o 12. Se me va un poquito la memoria. Sobre la marcha los hemos ido ampliando con otras modificaciones al Código Penal. Hoy día son 37, 38 delitos precedentes. Y lo otro clave fue que en el año 2000, a raíz de la modificación en el Código Penal, surgió también la ley 42, que fue la que empezó formalmente a hablar en Panamá de la obligación que tenían principalmente las instituciones financieras de adoptar medidas para la prevención del lavado de dinero. Esto potenció muchísimo la figura de la UAF, Sí. le dio mucho peso al tema y a través de reforzar quizás los brazos y las capacidades que tenía la UAF en ese momento como institución y el trabajo que vino haciendo. Me acuerdo que en ese tiempo la directora de la UAF primero fue Victoria Fige, fue la primera, pero en el año 2000 fue la licenciada Dalis Terán, que después ella fue directora de prevención de blanqueo de capitales en la Superintendencia del Mercado de Valores acá en Panamá. Correcto, sí. Entonces, con el trabajo de la superintendente de banco y la directora de la UAF en aquel momento, se empezó a revolucionar el marco jurídico aquí en Panamá y empezaron a salir una serie de acuerdos que sentaron precedentes importantes en materia de prevención de blanqueo de capitales. Surgió, por ejemplo, en Panamá el acuerdo 10-2000, el 8-2000, que era el que creaba la figura del oficial de cumplimiento, inmediatamente se modificó por el 10-2000 y ese acuerdo de los requisitos para ser oficial de cumplimiento de la banca han quedado vigentes durante muchísimo tiempo y sentaron precedente y base para que otros sujetos obligados los utilizaran. Sin interrumpirte más, entonces este tipo de convenciones son acuerdos internacionales que son suscritos con el país y nuestro país se obliga constitucionalmente a adoptarlos y a modificar el cuerpo normativo vigente dentro del país, ya sea administrativo o penal, según corresponda, para acatar el mandato que está en la convención, que pues le tocará al presidente de turno asegurarse que no riña con nuestros principios constitucionales, ¿no? Pero estas convenciones que está citando Emerson son de obligatoria lectura y análisis para que conozcamos cómo han ido influenciando. ¿Por qué? Porque se van a convertir en el elemento referencial. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso de moda, un caso bien sonado, que en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito, que se está investigando en el Ministerio Público. Si por alguna razón el Ministerio Público
no tuviera dentro del Código Penal herramientas para avanzar con la investigación, porque el marco legal difiere, puede subir y tomar la Convención de Palermo o la Convención de Mérida para reforzar su Claro, acusación, para y reforzar su investigación. de hecho, las normativas que combaten cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o cualquier tipo de lavado de dinero o cualquier tipo de la misma ley de extinción de dominio, dentro de sus vistos y sus considerandos, cita esas convenciones porque, como tú muy bien señalas, el simple hecho de nosotros suscribir las mismas como país nos hace, nos obliga a cumplir con lo que establecen las mismas. Porque como te decía al principio, o te decía hace unos minutitos, nosotros como país, Panamá sola no puede tirarse encima el embate que pueda sufrir ella como país de organizaciones de crimen organizado. La República Dominicana y Panamá y República Dominicana tienen muchas similitudes desde la perspectiva de su ubicación geográfica y por tanto somos receptores de muchos recursos que vienen de ilícitos precedentes de lavado de activos y de crimen organizado. Panamá, por su posición, ¿verdad?, geográfica, el canal, que es el puente entre las dos grandes Américas y que es un punto neurálgico para el trasiego de mercancías desde un océano a otro. Y nosotros porque estamos en el corazón del Caribe. Y la muestra de eso es que ahora mismo nosotros acá en República Dominicana tenemos unas bases en atención a unos acuerdos firmados que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos acá unas bases de acopio, de reposición de combustible y de mecánica liviana para aeronaves en el combate al narcotráfico por la zona del Caribe. Entonces, esos acuerdos que de repente tú dirás como oficial de cumplimiento quizá de una inmobiliaria o como oficial de cumplimiento quizá de un concesionario de vehículos, que eso qué tiene que ver conmigo. Bueno, tiene que ver con temas de narcotráfico, tiene que ver con movimiento de recursos, así como se incautan eh, toneladas de drogas, se pueden incautar millones de dólares que se estén intentando mover de un sitio a otro y se hacen sobre la base de acuerdos de cooperación internacional. Entonces, siguiendo con la presentación, la convención que nos faltaba, también era la de Mérida, que era de 2003, que se firmó en México, que amplía, y si hacemos una pequeñita cronología, la podemos graficar mentalmente, el 88 habla de temas de crimen organizado en función de narcotráfico. La del 2000, que es la de Palermo, amplía un poco el espectro y incluye elementos de corrupción administrativa. Perdón, déjame darle para atrás. El crimen organizado transnacional, la del Palermo habla fundamentalmente de temas de corrupción administrativa. Ya ahí, pues digamos que si se quiere, el círculo se cierra en cuanto a los elementos fundamentales que componen el operar del crimen organizado. Si bien es cierto que el narcotráfico sigue siendo el gran dolor de cabeza porque aparte de la cantidad de recursos que mueve, tiene de manera intrínseca unos elementos hasta de salud pública, no es menos cierto que la corrupción administrativa, el soborno, el cohecho, el especulado, todos esos ilícitos, de manera administrativa, aunque de manera directa afectan un país únicamente, no es menos cierto que, dado esta convención, se refuerza la necesidad de que los países adopten aspectos de transparencia en la gestión pública, aspectos de transparencia en la empresa privada, porque también, y es bueno hacer la salvedad, estos elementos no aplican de manera exclusiva para gestión pública. O sea, una empresa privada transnacional que tenga influencia en el PIB de un país y que se vea involucrada en un escándalo de lavado de dinero, puede en un momento determinado afectar la economía de una nación o por lo menos de un área o de una región si se ve obligada a cerrar operaciones
de cara a una responsabilidad penal que pueda caer sobre esa empresa. Y también la Convención de Mérida refuerza todos los aspectos de cooperación internacional en investigaciones que se venían levantando desde hace un par de convenciones atrás, desde cuando Viena, Palermo, Sicilia, la de Mérida también vienen a reforzar esos aspectos de cooperación de forma que los países, como tú señalabas hace un momentito, ajustaran o adecuaran sus normativas particulares para cumplir con esas convenciones y para cumplir, de hecho, y sobre todas las cosas, para cumplir a lo interno de cada país y evitar, por lo menos mitigar los efectos que el crimen organizado pudiera tener en cuanto a su economía, en cuanto a su accionar y en cuanto al poder político y económico que ese crimen organizado pudiera conseguir moviendo unos recursos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización. Entonces, con todo esto y con todas estas convenciones que les hemos mencionado, Abdiel y yo, que hemos conversado, ¿cuál es el rol de esos organismos multilaterales, multinacionales, que nos convergen a todos y que la gente a veces los ve en la prensa y entiende que un grupo de burócratas que se sientan ahí a divariar y a hablar cualquier tipo de tema, tienen un rol fundamental de cara a estas cooperaciones internacionales? Por ejemplo, la ONU persigue es fomentar la conversación, las convenciones y resoluciones vinculantes. ¿Cuáles son las resoluciones vinculantes? Las resoluciones vinculantes son las que nos competen a dos países distintos, a países del área, a países de una región, a países del Caribe, por ejemplo, o países de Latinoamérica, países que tengan de por sí una balanza comercial bastante adecuada o bastante pareja entre ambos, países que dependan el uno del otro, países donde la diáspora sea importante y donde haya un flujo de migrantes relativo. La ONU se encarga de que esas convenciones se den, sienta las bases, sienta las condiciones para que cualquier situación de cara al combate de un ilícito o de cara al combate de un elemento de importancia o de interés en el crimen organizado tenga encuentre un lugar para que esas convenciones, esas resoluciones vinculantes se lleven a cabo, se firmen y se pongan en práctica. Otro de los organismos multilaterales que tiene un rol importantísimo es el de la OEA. La OEA promueve estándares regionales, como su nombre lo indica, la Organización de Estados Americanos, fundamentalmente se centra en temas de la región y en temas de asistencia técnica. Y de ahí con la OEA voy a hacer un paréntesis antes de hablar de la Unión Europea. Voy a ir al Banco Mundial para traerlo un poquito más aplatanado, por decirlo en buen dominicano. El Banco Mundial ofrece asistencia técnica y ofrece las herramientas necesarias para los países realizar sus autoevaluaciones. Está el Banco Mundial también y está el Fondo Monetario Internacional también, que de cara a las rondas de autoevaluación o de evaluación mutua, como usted le quiera llamar, no, perdón, son las evaluaciones nacionales de riesgo, las ENR. Las ENR se realizan con herramientas que provienen de esos organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque son estandarizadas. Por ejemplo, cuando yo me hice evaluador con GAFIC, nosotros utilizamos una herramienta que nos donó el Fondo Monetario Internacional y que tenía la desventaja y por tanto no ha sido de mucho uso, de que salvo Venezuela y en su momento El Salvador, todos los países que conforman GAFIC son países de habla inglesa. Si bien es cierto que uno domina un poquito el idioma inglés, no es menos cierto que ese idioma técnico, ese lenguaje técnico,
y las mismas formas en las que se plantean los casos en inglés es distinto al español. No obstante, se trabaja con una herramienta que es homogénea para todos los países que pertenecen a esa regional. Y en el caso de Gafilat, se trabaja esa evaluación nacional de riesgo con una herramienta que fundamentalmente dona el Banco Mundial, que trae aspectos que son generales y que son de impacto internacional, y que uno como país puede hacer adaptarlo a las particularidades propias de la forma de cada país. Y aunque ahí no se menciona, son dos organismos multilaterales muy importantes de cara a la información, porque con esas herramientas es que nosotros podemos generar las informaciones que servimos a los países hermanos de cara a un acuerdo multilateral o a un memorándum de entendimiento. Adelante, Abdiel. Mira, y nada más como comentarios varios, yo siempre me quedaré con la interrogante. Nosotros estuvimos en el GAFIC. Sí, correcto. Nosotros tuvimos también el Eh, 2017. claro, entonces, y este es una opinión muy, muy, muy Y personal. te interrumpo. Nosotros tuvimos en Gafic porque acuérdate que antes de ser Gafilat era Gafisud, y se entendía que era el cono sur de América, y por eso nosotros que estábamos como en el medio no sabíamos para dónde era que íbamos a coger. Sigue adelante. Entonces, la figura de GAFIC a mí me parecía más afín, porque nosotros los panameños somos centroamericanos por geografía, pero caribeños por idiosincrasia. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, o sea, el modelo de negocio nuestro es de prestación de servicios. Entonces, estará en español, pero se parece al de BBI, se parece al de Así las mismo. Islas del Caribe que habla en inglés. Nuestra ley de sociedades anónimas es una copia de la ley de sociedades anónimas de Delaware, que está en inglés. Entonces, mucho del modelo de nosotros es afín con los negocios que se brindan en todas las islas del Caribe. Entonces, comparar Panamá con cualquiera de las otras islas, pues, o sea, se tocaban más o menos los mismos temas. En cambio, en una fila, o sea, tú te comparas con Colombia, que Colombia no tiene la misma cantidad de bancos, Correcto. con Venezuela, con Uruguay, que quizás no tienen tantos puertos como nosotros, que no tienen, o sea, el mismo riesgo país es totalmente diferente porque el modelo económico es distinto. Entonces, ahí me quedaré yo con la interrogante respecto de que ojalá podamos algún día comparar los beneficios versus habernos quedado en GAFIC, comparte el trabajo relacionado. Y con respecto a lo que tienes en la presentación, no dejan de ser importantes pues, estos apoyos que brindan los organismos multilaterales, y no podemos perder de vista dos cosas. En materia de presupuesto de la nación, Panamá depende Exacto. mucho de financiamiento internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al final hacen el presupuesto del Estado, dicen tenemos una brecha que necesitamos financiar, y el presidente le toca salir a buscar financiamiento. Ahí lo detienen. Es que espérate, tú Exacto. tienes, tienes aquí, la OEA Exacto. dice que tú no cumples con esta recomendación. Banco Mundial dice que tú no cumples con esta recomendación en materia de prevención de lavado de activos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, te presiona. Entonces, tienes una de cal y una de arena. También en materia de represión o investigación policial, para poder acceder a estos financiamientos o estas ayudas técnicas que te brinda la ONU o la OEA a través de su brazo operativo, tienes que demostrar cierta proactividad en materia de cumplimiento normativo, facilitando el intercambio de información, porque si no quedas en un cuello de botella Ahí, importante. y yo le confiero mucha importancia a los organismos multilaterales y a la ayuda que ellos proveen, porque, y te lo digo como actor, como testigo de excepción de, de haber laborado en la confección, la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo. Si tú se lo dejas a los países, para los países todo está bien, y para las autoridades todo está bien y no hay problema.
Y esos ejercicios y los protagonistas de esa evaluación nacional de riesgo, si bien es cierto que las autoridades competentes y los reguladores son los que coordinan todo el esfuerzo y toda la iniciativa, no es menos cierto que los oficiales de cumplimiento son los que suministran la información fundamental para que esos resultados se vean. Y usted entra a la página de Gafilat y usted busca las evaluaciones nacionales de riesgo y todos esos resultados que te sirven las distintas WAFs o WIS de los diferentes países que formamos parte de este grupo. No es menos cierto que esos ejercicios sin la participación activa de los sujetos obligados no iba a ser posible realizarla. Y de la única manera que eso se podía llevar a cabo era con una herramienta, con un acompañamiento y con una asesoría de esos organismos multilaterales que no tenían, por utilizar otro dominicanismo, que a lo mejor se utiliza allá en Panamá, yo espero que sí, no tenían vela en ese entierro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos era que tomábamos esa herramienta y vaciábamos nuestra realidad en esa herramienta. Y es una herramienta que no la hace el Estado anfitrión o el Estado que está trabajando su evaluación nacional de riesgo y por tanto no tiene injerencia en los resultados que eso mismo arroja. Esa es para mí una de las bellezas de estos organismos multilaterales de cara a lo que posteriormente vamos a ver un chisme más para adelante, son los acuerdos que se firman internacionalmente hablando de cooperación, de intercambio de información, de suministro de inteligencia, de muchísimas cosas. Bueno, como conversábamos tú y yo ahora, las normativas regionales y de convergencia a nivel de América Latina y el Caribe presentan avances en la tipificación del delito y en la creación de las UIS, sobre la base de la recomendación de Gafi que habla de las unidades de inteligencia financiera. Pero, como tú señalabas hace unos minutos atrás, 10 ilícitos precedentes, ya vamos por 40. Y en la medida en la que el mundo gira, en la medida en la que vamos avanzando, vamos a ir integrando nuevos ilícitos precedentes, hermano, porque yo no sé a nivel de Panamá, pero por ejemplo en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con temas de cripto está en el aire. Entonces, las estafas a través de esquemas piramidales, antes en la República Dominicana por lo menos, se llevaban a cabo sobre la base de una denuncia civil a Emerson Díaz. Pero no se cuantificaba la afectación a nivel del conglomerado. Y yo me montaba en un avión y me iba para Panamá y no había una tipificación de ese delito sobre la base del cual yo pedir colaboración o cooperación internacional con Panamá para yo detectar dónde Emerson tenía los recursos allá, si había hecho inversiones inmobiliarias, si había hecho inversiones en bolsa o lo que fuere, o si tenía algún tipo de interés financiero económico en Panamá, porque no había una tipificación. Entonces, lo primero que tú me tienes que decir cuando tú me estás requiriendo información internacional es cuál es el ilícito sobre la base del cual tú estás investigando a Emerson. Entonces, si tú no lo tienes ni siquiera tipificado, ya tu entrada a la cooperación internacional no te funciona como tú esperas que funcione. Emerson, ejemplo práctico. A mí me pasó, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público, en la unidad especializada en blanqueo de capitales. Okay. Y nosotros ayudamos, recibíamos los informes de la UAF o los requerimientos internacionales que a veces llegaban de asistencia. Nos vamos para que diéramos un apoyo. Y una vez nos llegó una asistencia. Me reservo los nombres de los bancos y los lugares, y me limito al tipo penal. Era una investigación por blanqueo de capitales en un país hermano e indicaban que el delito precedente era hurto pecuario de hurto de ganado del Estado. Ok. Entonces, como el delito precedente no estaba en nuestro marco regulatorio, en nuestro código penal, el delito no se parecía. Sí, totalmente. Y no se puede avanzar en la cooperación. Pero tú le puedes decir algunas informaciones de inteligencia que le permitan al país requiriente tener una idea de hacia dónde fluyeron los capitales, pero más de ahí no se puede. Por lo mismo, aquí ahora mismo hay un tema en la palestra de una influencer o de una persona que
que tiene unas cuentas de esas en X y en Instagram y tal, de difamación. Pero ¿qué pasa? Esa difamación se realiza en Europa, hermano, porque esa persona vive en Europa, aunque su cuenta la sigue el 85% de los seguidores, el 90% de los seguidores de esa cuenta sean de aquí de Dominicana. ¿Cómo accionamos de manera sobre la base de la cooperación internacional cuando nosotros no tenemos ese ilícito tipificado? ¿Cómo le pedimos al país de Europa donde esa persona está que nos suministre información? Porque se supone, y es lo que dicen los medios, esa persona cobra para quitar la foto. Yo pongo una foto tuya, sé yo, pasado de trago, tú eres una figura pública, a ti no te conviene ver que te exponerte así, entonces yo me comunico contigo y te digo, dame $50,000 y yo te quito esa foto. Una extorsión pura y simple. Pero yo no tengo forma de judicialmente accionar contra ti porque tú ni siquiera en mi región estás. ¿Entiendes? Entonces, esas situaciones que se dan, y por eso te decía, con relación al crecimiento de los memorándums y al crecimiento de la cooperación internacional, que esos casos, lejos de convertirse en una retranca, deben convertirse en motivadores para actualizar de manera recurrente. Cuando yo salí de la UAF, habían 21 memorándum de entendimiento. Yo creo que hoy andan por encima de 40. Lo que te indica a ti que cada caso de eso te dice, no, mira, yo no puedo con, no sé, vamos a mencionar un país loco de Europa, con Holanda. Yo no tengo acuerdo de cooperación con Holanda, yo no tengo memorándum de entendimiento con Holanda, pero yo tengo una diáspora importante de dominicanos en Holanda que podrían en algún momento determinado cometer un ilícito y yo necesito poder tener acceso a su información financiera, acceso a su información inmobiliaria, poder determinar cuáles son los bienes muebles o inmuebles que esa persona tiene en ese país, pero yo no tengo un MOU firmado con Holanda. Entonces vamos a mandar a una gente para allá, vamos a hablar con el embajador dominicano en Holanda, vamos a hacer un acercamiento con las autoridades, vamos a hacer un acercamiento con la unidad de análisis financiero de Holanda y firmemos un documento que me permita al menos poder solicitar información y tenerla pendiente, hasta si hay que poner una alerta roja en Interpol, es a través de esos mecanismos de cooperación internacional. Asimismo, también esa normativa persiste, persiste, no, esa normativa todavía encuentra desafíos en una implementación efectiva. Y todavía también encontramos escollos en la aplicación de independencia institucional. Dependemos mucho, y ahí se mueven muchos temas de Cancillería, se mueven muchos temas de intereses diplomáticos, que todavía define de cara a una adecuada aplicación de la ley o una adecuada aplicación de esas normativas, o encontramos a veces obstáculos, encontramos a veces altos en el camino que nos obligan a replantear y nos obligan a modificar algunos de los acuerdos y su alcance. A nivel de Unión Europea, en las directivas que de allá emanan de antilavado han evolucionado desde la primera, que fue en el 91, hasta la sexta, que fue más reciente, e incorpora temas que para los fines, acuérdense, que la determinación del beneficiario final, Gafi le da una importancia sumaria, material, toda vez que nos escudamos en estructuras jurídicas sumamente complejas, donde la opacidad es su norte y la opacidad es su fin ulterior. ¿eh? También, como les mencionaba hace un momentito, el tema de las criptomonedas, y también incorpora esas directivas de la Unión Europea, incorpora sanciones más severas, sanciones que no solamente tengan que ver con temas de incautación y decomiso, sino también con hasta apremio corporal en la medida de lo posible. Con relación, por ejemplo, a los Estados Unidos, que nos compete de manera directa, tenemos el tema de que el Acto Patriota fortaleció los controles a partir del 11 de septiembre. Esto
y tiene que ver con temas de FT, de financiamiento del terrorismo. Y bueno, y de hecho, es la piedra sobre la cual está cimentado todo este movimiento antinarcotráfico y antiterrorista, este tema de la designación de organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Y también el tema de FinCEN, que no es más que la UAF de los Estados Unidos, que coordina la inteligencia financiera que regula el cumplimiento de las instituciones de los Estados Unidos y es quien tiene los acuerdos de cooperación o los memorándums de entendimiento con Estados Unidos y con los países hermanos de la región. A nivel nacional, ya la ley 155/17, como yo les mencionaba hace un momentito, modifica aspectos fundamentales de la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana, toda vez que el ilícito precedente que la 7202, que era la ley previa, mencionaba de manera taxativa el narcotráfico, y una de las cosas que hace la 155/17 es ampliar los ilícitos precedentes, lo lleva a 38, también endurece las normativas y también le da a la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana una mayor autonomía de operación, una mayor asignación presupuestaria y la convierte en un ente técnico que real y efectivamente tiene funciones importantes de cara a la gestión y al manejo de los memorándums de entendimiento o de los memorándums de cooperación. Con esto, la República Dominicana se alinea a lo que establecía el GAFI y, como les mencionaba, también introduce aspectos de la obligación de las debidas diligencias, de los reportes de operaciones sospechosas. También, bueno, y de hecho, en la parte de la sanción administrativa, pues también instruye al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a indexar los montos de las sanciones administrativas cada cierto tiempo, de forma que los mismos se mantengan disuasivos y les da la obligación a los reguladores de hacer públicas esas sanciones administrativas. Los mecanismos de cooperación internacional, para entrar al punto 4 de esta conversación, básicamente el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera es una herramienta fundamental para poder darle seguimiento. Los americanos utilizan mucho una expresión que se llama follow the money. Entonces, en función de eso, estos intercambios de información nos permite a los países que estemos en el momento en cuanto al intercambio se refiere, poder rastrear el trasiego de recursos, transferencias, detectar patrones, poder identificar una triangulación. El dinero viene de un sitio de la República Dominicana, y de aquí sale a otro sitio, y en ese tercer sitio vuelve al punto de origen. Entonces hay una triangulación, hay un patrón de lavado de dinero. De la única manera que podemos identificarlo es con una adecuada con un adecuado intercambio de información, con una adecuada gestión de requerimiento de información que únicamente se consigue con los memorándums de entendimiento. Los tratados bilaterales y multilaterales definitivamente es una herramienta básica para estos temas, porque igual no solamente es poder determinar el movimiento y de dónde salió el dinero y a dónde aterrizó y qué tiempo tuvo en ese país y cómo fue sacado al otro país y cómo volvió a donde el delincuente, sino que tenemos que tener acuerdos, no solamente entre dos países, sino a lo mejor regionales también, para la asistencia legal. ¿Cómo puedo decomisar esos recursos? ¿Cómo puedo congelar eso? ¿Cómo puedo solicitar a ese señor en extradición? ¿Cómo traigo ese hombre para acá? ¿Cómo yo puedo congelarlo, esa cuenta bancaria? ¿Cómo yo puedo hacer que tú me mandes ese dinero para acá? ¿Cómo yo puedo? ¿O cómo tú puedes? Esos acuerdos y esos tratados bilaterales y multilaterales juegan un rol preponderante y es necesario
en los acuerdos de cooperación, en los memorándums de entendimiento, se plasmen de manera clara y taxativa cuáles son los requisitos, si tiene que estar visado por el consulado dominicano más cercano o por el consulado panameño más cercano, tiene que estar apostillado, etcétera, 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 tiene que tener la orden de un juez o simplemente basta con el requerimiento del Ministerio Público. Todas esas aristas, todos esos aspectos legales, a veces, aunque hablemos el mismo idioma, son muy diferentes los unos de los otros, vienen con nosotros una importancia material para poder llevar a cabo y de manera efectiva una investigación o, o un caso que se esté investigando con temas de lavado de dinero. Exactamente, la asistencia judicial y la misma extradición permite que esos delitos no queden impunes, señores. Al final del día, de eso se trata, porque si nosotros nos pasamos aquí todas estas capacitaciones y todas estas charlas y todas estas conferencias y todos estos congresos que hacemos y no vemos resultados, estamos haciendo un flaco servicio al sistema. De nada sirve que nosotros gastemos tiempo, dinero, recursos, horas hombre en conversar estos temas y que no haya no haya un resultado que mostrar. Incluso de cara a las rondas de evaluación mutua de Gafilat, esas sentencias en firme, esos decomisos en firme, esas incautaciones en firme, que nosotros podamos evidenciar, presentar como evidencia de cara a los resultados inmediatos y la efectividad, son lo que hacen que los países tengan mejor o peor calificación en cuanto a las listas se refiere, y en cuanto a los cumplimientos se refiere, y los índices de transparencia, y los índices de Basilea, y todas esas informaciones se suministran y se consiguen sobre la base de los acuerdos multilaterales y de las cooperaciones internacionales que podamos realizar, porque, a ver, sobre todo a nivel de Centro y Suramérica, la distancia o la forma en la que podemos distraer unos recursos de un país a otro se hace hasta por tierra. Entonces, ya no hay que pensar en un barco, en un avión, de que tenemos que... Si yo me monto en un vehículo, me cruzo una montaña, la subo y la bajo, la monto en una mula y cruzo de un lado a otro y ya yo estoy en otra jurisdicción. Si yo no tengo acuerdos de cooperación con el país vecino, con el país fronterizo, que yo pueda al menos saber que esos recursos están ahí y después buscamos la manera de secuestrarlos, decomisarlos, congelarlos o como lo que fuere, y en algún momento expatriarlos. Entonces, ¿de qué sirve que estemos aquí? ¿De qué sirve que estemos capacitándonos para eso? Si la información, para lo único que va a servir es para uno tener conocimiento. Entonces, es importante también, como herramienta, la asistencia judicial y la extradición. Lógicamente, dada los tiempos que estamos viviendo, la tecnología y las plataformas tecnológicas tienen un rol único. Yo la verdad no me imagino cómo sería este tema de la cooperación internacional sin plataformas tecnológicas que nos apoyasen. Sistemas como el GoAML o el FIUNET, el mismo sistema que usa el grupo Egmont, permiten que tú puedas trazar, y reitero lo que les mencioné ahorita, nos permiten seguir el dinero. Pero también podemos analizar datos. Entró a tal país en tal fecha, pero 2 días después realizó una compra allí y un día después hizo tal cosa y después ese dinero se depositó en un banco y a los 5 días pasó por Panamá y luego de Panamá apareció una transferencia. Tú puedes seguir el dinero, analizar esa información, determinar que hizo una inversión inmobiliaria allí y que hizo una inversión en bolsa allá, y esos recursos están repartidos en esos sitios. Y también, para pasarle la palabra a Abdiel, permite
con esas plataformas tecnológicas, que la cooperación tenga la oportunidad del tiempo real. No es lo mismo hace 10 años, Abdiel, que tiene unos añitos como tengo yo, se puede acordar cómo era que funcionaba esto. Tú mandabas un correo y nadie se enteraba y pasaba un fin de semana, entonces tú tenías que hacer una llamada telefónica internacional, pedirle permiso a los jefes para que te dejaran llamar por teléfono, para que entonces tú encontraras a tu contraparte allá. Y si era un tema con diferencia horaria, como tenemos nosotros, si yo llamo a las 8 de la mañana a Abdiel, Panamá lo voy a encontrar durmiendo, voy a llamar a la oficina de Abdiel y no va a estar ahí. Ya no, con esta plataforma tú tienes esa información en tiempo real y te permite tomar decisiones mucho más efectivas. Adelante, hermano. Sí, mira, casualmente, aprovechando una de las preguntas que tengo aquí, que me hace referencia, ¿cuáles son los principales retos de la convergencia en materia normativa internacional? Me viene a la mente este tema tecnológico, obviamente, porque para generarte cierto contexto, Emerson, nosotros aquí como país todavía no hemos logrado consenso en el tema de extinción de dominio. Claro. Entonces, tenemos ese pendiente en materia de marco regulatorio, porque hasta que no tengamos aprobado un marco regulatorio apto para avanzar con la extinción de dominio, no se le va a poder abrir un juicio directamente al activo que está siendo objeto de investigación, aparte del proceso penal que se le pueda o no estar siguiendo al propietario de los mismos. Entonces, aprovecho el espacio porque o sea, nosotros aquí en Panamá, o sea, obviamente solo el que ha trabajado en la UAF conoce las herramientas como UML o FIU.net. Entonces, la primera, pues que la medida de tus posibilidades, que nos explicara, que nos hicieras una representación gráfica de cómo funciona, y aprovechando entonces para que nos responda la primera pregunta, ¿cuáles son los principales retos de la convergencia en la normativa internacional? Vale, buenísimo. Bueno, mira, te explico cómo funciona esto. Nosotros, bueno, la unidad de análisis financiero, como todas, pues es usuaria de diferentes plataformas tecnológicas. Le permiten requerir y entregar información de inteligencia en la medida en la que la misma que se encuentre disponible. Todas las mañanas, o bueno, durante toda la jornada laboral, ese software se mantiene, digamos que, activo, recibiendo requerimientos de información. Una vez el requerimiento de información entra, pues lo primero que se hace es que se revisa la base de datos interna y se le manda un preliminar. Mira, sí, de Emerson yo tengo estas informaciones acá, se ha hecho 3 ROS, no se ha hecho, y tal. Y esa información también se le solicita, se le requiere a los sujetos obligados para que en un plazo de 36, 48 horas estén remitiendo la información primaria que puedan tener para preparar un documento, y ese documento se cuelga en esa misma plataforma. O sea, no es ni siquiera que yo te voy a mandar un correo a ti de manera directa, ni tú me vas a responder para atrás de un correo de manera directa. Eso a través de esas plataformas para garantizar que la información sea segura y confidencial y para darle formalidad a la información que tú estás requiriendo. Los principales retos es un tema, como tú muy bien señalas, es un tema de inversión tecnológica a nivel de países. Hay países que tienen mayor apertura hacia la inversión en cuanto a las plataformas se requiere. Hay retos también, en algunos casos, que pueden surgir de temas de idioma. No todas las unidades de inteligencia financiera, y yo soy de los que cree que deben de tener por lo menos un colaborador que sea políglota y no centrarme fundamentalmente en inglés, aunque se supone que el idioma oficial, salvo que sea entre países latinoamericanos, el idioma oficial de los requerimientos es en inglés. Pues nosotros en algún momento recibimos el requerimiento de información, por ejemplo, en alemán. Y si nosotros no hubiésemos tenido en ese momento una analista que hablaba 4 o 5 idiomas, pues de repente eso iba a tener otro matiz, íbamos a tener que solicitarle que nos lo requiriera a través de la embajada, y eso iba a sumarle pasos al proceso. Los principales retos está el tema tecnológico, el tema de las normativas a nivel de cada país. De repente hay un requerimiento tuyo que choca con un mandato mío, una ley mía, con un tema constitucional.
en el cual yo no me pueda, en el cual yo tenga la prohibición de entregar algún tipo de información porque choca con algún derecho fundamental o porque choca con algún derecho constitucional de un imputado, de una persona que esté siendo investigada. Y el otro reto también es el reto de la opacidad de la ambigüedad de la información. Por lo tanto, tiene que ser clara, tiene que ser una información específica. Yo necesito saber qué tiene Emerson. Ah, bueno, mira, Emerson tiene, pero Emerson no tiene nada. Pero como tú no me preguntaste por los colaboradores, ni me preguntaste por la consanguinidad, ni la afinidad, ni mucho menos, yo no te doy la información. Entonces, hay un tema de comunicación, hay un tema de tecnología, hay un tema legal constitucional, hay varios retos que en la medida en la que se vayan identificando, como te decía hace un ratito, se convierten en oportunidades para poder ajustar, adecuar los requerimientos de información, los memorándums de entendimiento, los memorandos de cooperación. No sé si te respondí la pregunta, si quieres agregar algo más. No, me queda perfectamente claro. Gracias, Emerson. Sigue adelante. Hermano. Gracias, hermano. Bueno, con relación al quinto punto de este conversatorio del día de hoy, entramos en la parte del contexto de los países que somos miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Y evidentemente tenemos que hablar de qué es Gafilat, ¿verdad? En el contexto regional de lavado de activos, nosotros somos la representación latinoamericana de Gafi. Y por nuestra ubicación geográfica y por nuestra idiosincrasia y por la cultura que hemos vivido los últimos 50 años, 60 años, 70 años, tenemos retos importantes que enfrentar de cara al narcotráfico, a la corrupción administrativa y al crimen organizado. Para nadie es un secreto que en términos de región, bueno, el 98% del tema de crimen organizado vinculado al narcotráfico es de por aquí que sale. Entonces nosotros tenemos necesariamente ese contexto que tenerlo bien claro, y aunque no todo el mundo que lave recursos lo lava de origen narcotráfico, tenemos que tener pendiente de que el riesgo inherente que nosotros tenemos por ser de la nación, de la región, es altísimo de cara a cualquiera de esos delitos. También el tema de la corrupción. Eso usted tiene que, nada más tiene que coger un periódico. Usted coge un papel de esos periódicos virtuales o físicos, y todos los días usted encuentra casos de corrupción, casos de peculado, casos de cohecho, casos de soborno. Y esos recursos, pocos o muchos, son recursos que son pasibles de ser lavados y que por vía de consecuencia afecta nuestras empresas o podría afectar nuestras empresas. Entonces tenemos que vivir con ese pendiente. Yo les recomiendo siempre a los oficiales de cumplimiento que lo primero que hagan en la mañana cuando tomen un café, coger el periódico y ver quiénes están nuevos mencionados en caso y verificar si pertenecen o han pertenecido o han hecho relaciones comerciales con nosotros para pues poder actuar en consecuencia. Por eso es que es importante para Gafilar la cooperación internacional. Tenemos, y como les decía, como hablábamos Abdiel y yo ahorita, tenemos que identificar a nivel nacional, a nivel país, cuáles son las brechas que hay con Panamá, con Colombia, con Costa Rica, con El Salvador, con Nicaragua, cuáles son los obstáculos que podríamos enfrentar ante un potencial requerimiento de información de aquí para allá o de allá para acá. Y en esa misma medida, buscarle una solución. Ah, bueno, mira, si lo que necesita es, Panamá lo que quiere es que los requerimientos de información vengan a través de una orden judicial. Bueno, pues ya sabemos, no tenemos que mandar el requerimiento para que a los 3 días me respondan. Mira, tiene que ser a través de un juez para entonces arrancar de un juez y perdemos una semana. En estos temas, el tiempo es precioso. Y además, en la misma medida en la que involucramos más gente, en esa misma medida aumenta exponencialmente la posibilidad de que esa información se filtre. Si ya sabemos que para pedirle un requerimiento, para realizar un requerimiento de información con Colombia, hay que llevárselo al obispo de la diócesis de Santo Domingo,
O vamos y lo llevamos de entrada y lo mandamos y no perdemos el tiempo. No perdemos el tiempo. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son nuestras brechas regulatorias y, evidentemente, fortalecer nuestro sistema financiero de cara a que la información que fluya sea veraz, sea pertinaz y sea efectiva. Y yo me voy más lejos de la diapositiva, no solamente los sistemas financieros, los sistemas comerciales también. Si el requerimiento de información le llega a un dealer o a un concesionario de vehículos, porque la información sea rápida, sea efectiva. Yo les decía mucho a los oficiales de cumplimiento que cuando a usted le llega un requerimiento de información, usted no sabe cuál es la urgencia que tiene el regulador con eso. Pero usted lo primero que va a hacer es que va a verificar si es cliente suyo o no. Si no es cliente suyo ni ha sido en el periodo que están preguntando, responda de manera inmediata. Porque el regulador, o en este caso la UAF, está esperando esa información para poder servirla a otro país. Y al final del día, nosotros lo que estamos procurando con esto es bloquear, cerrarle el paso a un elemento, miembro del crimen organizado, que se lucró con sabrá Dios cuál ilícito y que lo que está persiguiendo es usar y disfrutar esos recursos. Entonces nosotros, si tenemos la oportunidad de entregar esa información inmediatamente, entreguémosla seguido. Y evidentemente, como objetivo, en el marco GAFILAT, lo necesario es implementar estándares globales que se adapten a nuestra realidad. Lo que le digo, conocer quiénes son los países miembros de GAFILAT, cuáles son sus marcos normativos en materia de prevención de lavado de activos, dónde coincidimos y dónde tenemos brechas y oportunidades de mejora. Y si es posible, conocer las evaluaciones mutuas de esos países y ver dónde ellos flaquean para poder nosotros compensar nuestros errores. Porque con eso lo que hacemos es facilitar la cooperación, no solamente financiera y comercial, sino judicial, porque de nada sirve yo saber que Emerson tiene 2 millones o 3 millones o 4 millones de dólares parqueados en un banco de Panamá si yo no tengo forma de requerir o judicializar esos recursos o de solicitar un congelamiento preventivo o un decomiso o iniciar un proceso de extradición si yo no conozco cuáles son las brechas y cuáles son las oportunidades de mejora que hay a nivel interestatal, internacional. Como les mencioné hace un ratito, el marco normativo tiene mucho que ver con las convenciones, Vierna, Palermo, Mérida y los organismos multilaterales, pero también tenemos estándares globales de referencia. Se los mencioné hace un ratito. El GAFI, el grupo Egmont y la organización del Banco Mundial y OCDE. El grupo Egmont, para los que no lo conocen, es una asociación de unidades de inteligencia o de análisis financiero de países real y efectivamente, y eso se lo puedo decir yo, y ustedes lo pueden creer como que lo vieron y lo vivieron, funciona y tiene comunicación permanente a nivel de todos los miembros, todos los países miembros del Grupo ECO. Ahí todo el mundo entra y todo el mundo requiere información de manera directa. Yo quiero saber qué tiene Emerson en Chile, y yo le mando un mensaje a la UAF de Chile, y de allá para acá me dicen lo que Emerson tiene y ha tenido. De Panamá me preguntan y a Panamá se le responde. Informaciones de inteligencia que posteriormente, dependiendo de lo que se responda y la información, si le sirve a la unidad de análisis financiero panameña, tiene entonces tiene unas burocracias legales para poder entonces dar el próximo paso. Pero ya usted sabe que Emerson tiene un apartamento en tal sitio, y tiene tales inversiones en Panamá y tiene tantos recursos en banco. Y lo de la OCDE y el Banco Mundial, como les mencionaba hace unos minutitos, apoyan la transparencia y el fortalecimiento institucional, la herramienta del Banco Mundial para las evaluaciones nacionales de riesgo, ejemplo que les puse hace un rato, y la misma herramienta también del fondo. Son herramientas muy útiles, son herramientas que son gratuitas, que a los países no les cuesta un centavo, pero que involucran tanto al sector público como al privado para realizar una autoevaluación del país.
que va a servir como pie de amigo o como inicio de lo que sería una ronda de evaluación mutua a través de los mecanismos que establece Gafilat o el GAFI. Esos estándares globales, si nosotros tenemos esos estándares y cumplimos con esos estándares, los pasos para los memorándum de entendimiento, los de cooperación, se hacen cada vez más fáciles. A nivel de normativa regional y de convergencia, tenemos a nivel de Latinoamérica, Gafilat, los países miembros, la República Dominicana tiene como un ejemplo de convergencia normativa. En México la Ley Federal para la Prevención, Brasil, Chile, Uruguay tienen fuertes normativas y modelos de transparencia y supervisión financiera y comercial que le permite acceder de manera más fácil hacia elementos de cooperación internacional. A nivel de cooperación internacional, ahí hay canales seguros, sirven para intercambio de información, en los tratados bilaterales y multilaterales también, sobre todo para temas de cooperación judicial, extradición, decomiso, congelamiento de fondos de un país a otro. Igual la asistencia judicial y extradición y las plataformas tecnológicas, que así como las tenemos y son muy buenas, pues como le mencionaba Abdiel hace un momentito, también pueden representar en un momento un reto a solventar. A nivel de cooperativas, de comparativos, los países miembros de los MOUs, tenemos un marco constitutivo que se creó en el año 2000, que establece cooperación técnica entre los países, evaluación mutua y convergencia normativa. Tenemos que tener puntos en común en nuestras normativas ALA-CFT. Tenemos que tener y ser miembros de la red RAC, que es la de Gafilat, de la recuperación de activos. Es una plataforma regional segura de intercambio de información que para lo que funciona es para recuperar activos. La red está ubicada físicamente o sus oficinas en la UIF de Costa Rica, pero todos los países tienen puntos de contacto designados. Cada UAF tiene un representante o un miembro o un elemento de la RAC, que es la persona que se encarga de realizar esas gestiones sobre la base de un MOU, sobre la base de un memorándum de cooperación, para poder identificar y entregarle al país los pasos a seguir de cara a una potencial solicitud o requerimiento de incautación o decomiso. Y como le mencionaba también, el grupo Egmont, que es digamos que el gremio, la entidad, la institución que agremia o que reúne todas las WIS de la región, tiene un rol fundamental para, sobre todo, información de inteligencia que permita poner en movimiento cualquier otra acción complementaria para lograr el objetivo que sea que se esté llevando a cabo. A nivel de cooperación entre República Dominicana y Panamá, les mencioné hace un momentito, hubo un acuerdo que se firmó el año pasado, de MOU, pero es aduanero entre entre Panamá y República Dominicana, pero es un intercambio de información de infracciones aduaneras. Ahora, como les mencioné también, recuerden el trasfondo, el trasiego de dinero, es un ilícito precedente lavado. Todavía ustedes se montan en un avión y de las primeras cosas que le preguntan son los famosos $10,000, y eso se hace a nivel de aduana. La gente desde que habla de aduana piensa en buques, no, en aduana también hay aduanas aéreas. Entonces, ese intercambio de información entre Panamá y República Dominicana trabaja fundamentalmente en temas aduaneros, en temas de propiedad intelectual y un tema de determinación impositiva. La consulta que se hacen de manera bilateral para asegurar que las legislaciones aduaneras de ambos países se apliquen de manera correcta y no se le deje de pagar impuestos ni a Panamá ni a República Dominicana, y los recursos y los bienes que se trasieguen entre un país y otro cumplan con las especificaciones internacionales y sobre todas las cosas con las especificaciones de cada uno de esos países. Reduce el riesgo en el comercio, como la cadena logística así lo establece.
fortalece la trazabilidad de la información, de dónde viene, hacia dónde va, qué naviera lo trajo, cómo fue embarcado, cuándo, pagó los impuestos, dónde está el bill of lading, etc. Tiene un elemento de cumplimiento y de compromiso ético que para nosotros es fundamental. Yo no concibo hablar de prevención de lavado, yo no concibo hablar de cumplimiento si el elemento ético no está integrado. Ambos países subrayan la importancia de la transparencia y la información. Ambos países subrayan la importancia del cumplimiento como cultura institucional, no solamente a nivel de la Dirección General de Aduana o la Aduana de Panamá, sino a nivel integral y transversal del Estado. El elemento de cumplimiento, compliance penal, compliance gubernamental, compliance ético, debe de versar en todos los aspectos. Tiene un establishment, y en este caso del MOU no podía quedarse el compromiso ético entre las aduanas de Panamá y República Dominicana como ejemplo del último memorándum de entendimiento, y tiene un impacto regional que envía un mensaje contra el comercio ilícito. O sea, si nosotros tenemos un buque que tiene que pasar por Panamá y tiene otro destino, pero sale de República Dominicana, en atención a este acuerdo aduanero entre República Dominicana y Panamá, tiene que cumplir, como diría una gente que yo quiero mucho, tiene que pasar por la parte estrecha del embudo, tiene que pasar por el sedazo. El sedazo no solamente de la inspección aduanera, sino de cumplir con lo que establece ese Memorandum of Understanding entre República Dominicana y Panamá a nivel aduanero. Para Gafilat, la relación bilateral entre República Dominicana, dentro de ese marco de Gafilat, trayéndole un poquito al tema de prevención de lavado de activos, es que en el contexto regional somos países miembros de Gafilat, por lo que ya el simple hecho de ese memorándum de entendimiento, pues nos pone en buena imagen de cara a Gafilat y por vía de consecuencia a Gafi. Es un ejemplo de cooperación institucional, porque las unidades de ambos países forman parte del grupo Egmont. Entonces, ese acuerdo viene a reforzar el acuerdo que había entre las dos WIFs, y la información puede fluir de una manera mucho más segura, mucho más ágil, mucho más expedita, con un nivel de garantía mayor. También tenemos, digamos que similitud en las fechas en las que nuestras evaluaciones mutuas fueron realizadas, que tuvieron ambas hallazgos en cuanto a la aplicación de debida diligencia, y de cara a esta quinta ronda, pues entendemos que con lo que se ha hecho, no solamente en Panamá, sino en República Dominicana también, pues debemos de mejorar las calificaciones que sacamos. Tenemos áreas de convergencia a nivel de normativa y a nivel de tecnología, que tenemos las mismas alineadas a los estándares de Gafi, tenemos las mismas alineadas a nuestros intereses particulares, tenemos, como decía Abdiel hace un momentito, somos caribeños, quizá en Centroamérica por un tema de ubicación geográfica, pero por un tema cultural, hablamos el mismo idioma y mantenemos la misma cultura. Ambos somos usuarios de la misma plataforma tecnológica, ambos somos miembros del grupo Egmont, y tenemos aspectos relevantes que nos permiten seguir utilizando nuestro MOU, que ya de entrada existe, sino también ampliarlo en la medida y en la manera que sea necesario. Tenemos el impacto estratégico, que refuerza la credibilidad internacional de ambos países, tanto Panamá como República Dominicana. De una manera u otra siempre estamos bailando en el medio de alguna situación. Con este tipo de iniciativas, con este tipo de memorándums de entendimiento, con este tipo de acuerdos de cooperación, pues definitivamente mejoramos la imagen del país o de los países, de la región, y, ¿por qué no?, mejoramos también la imagen del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Señores, con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna, con mucho gusto, estoy aquí para ustedes, y Abdiel o Lorena me dejan saber si hay alguna pregunta,
Y pues con mucho gusto, en la medida de lo posible, pues estaríamos dispuestos a tratar de responderla. Gracias, Emerson, gracias, excelente ponencia, excelente presentación. Te tengo dos preguntas anotadas Claro. y si están dentro pues, de tu expertise, de verdad que quiero que nos generarían bastante valor agregado, haciendo quizás algunas comparaciones entre lo que entiendo que ustedes tienen en República Dominicana y que nosotros, pues que quizás a pesar de todo el desarrollo que hemos tenido, que ha sido importante en materia de prevención Así de es, riesgos capitales, así es. eh, todavía tenemos pendiente por discutir. En República Dominicana, yo encontré que tienen un equipo de cumplimiento en las instituciones públicas. Sí, señor. Entonces, yo no sé, entendí por la experiencia que tuve cuando tuve que dar una charla en Punta Cana, fue coyuntural, que hace las mismas funciones del oficial de cumplimiento, vela por la prevención de ciertos riesgos y está muy enfocada al tema anticorrupción. Si nos pudieras contar cuál es la experiencia con el trabajo que desarrollan estas personas, porque pues aquí en Panamá hemos tenido dos intentos de leyes de crear la figura del oficial de cumplimiento en el sector gubernamental y todavía ese proceso está en discusión. Mira, eso está buenísimo. Es una iniciativa de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Y viene, como hemos conversado, se identificó la cantidad de situaciones puntuales que se daban, sobre todo en la parte de las compras y contrataciones, valga la redundancia. Oferentes que tenían el carril de adentro, gente que tenía 5 empresas y participaba en un concurso para suplir el Estado X producto o X servicio, y las 5 empresas eran de él, pero entonces la que le interesaba ganar tenía un precio mejor o unas mejores condiciones. El tema, para hacerte el cuento corto, era que lo que se persiguió con esa implementación o esa instauración del oficial de cumplimiento en algunas instituciones del Estado obedece fundamentalmente a temas de compras y contrataciones. Se ha iniciado por aquellas empresas que por su naturaleza tienen una presencia mayor en cuanto a las oferencias y en cuanto a los requerimientos de compras y contrataciones se refiere. Se persigue ampliar hacia todo el Estado, pero fundamentalmente es un tema para identificar la idoneidad en los procesos de los concursos públicos para compras y contrataciones de productos y servicios al Estado. Coincidencialmente, de la gente que trabajó conmigo en la unidad de análisis financiero, 6 u 8 de ellos son hoy miembros de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y algunos de ellos son oficiales de cumplimiento de algunas de las instituciones. Te puedo mencionar el Ministerio Público, te puedo mencionar eh, eh, temas de aviación, te puedo mencionar temas de obras públicas, te puedo mencionar temas de educación, porque son instituciones gubernamentales que tienen unos concursos muy violentos y que llaman mucho la atención. Cuando hablo de violencia, violento me refiero a montos involucrados. Y para evitar elementos como el tráfico de influencia, para evitar el tema de fraudes en las oferencias, para evitar el tema de favoritismo y de otorgamiento grado a grado de compras o de contrataciones, nace esta figura del oficial de cumplimiento. Y fundamentalmente a lo que se refiere es a determinar la idoneidad del proceso de asignación de un concurso a un oferente determinado. Es un paso inicial importantísimo. Todavía no hay temas de debida diligencia como tal, porque las instituciones gubernamentales no son oficiales de cumplimiento. Se le llama oficial de cumplimiento porque persigue que el cumplimiento de los requisitos y los requerimientos para ganar la asignación de una obra, ganar la asignación de una contrata, para ganar la asignación de un suministro, de suplir
un, un bien o un producto, cual que sea, un servicio a cualquier institución del Estado, se cumpla todo lo que el pliego de cargo establece que debe cumplirse. Y esa persona verifica el cumplimiento de esos elementos que establece la normativa y la ley institucional y la ley de compra y contratación. Son empleados de compras y contrataciones, pertenecen a la plantilla de colaboradores de la Dirección General de Compras y Contrataciones, pero están asignados a diferentes entidades. Mira, interesante. Ojalá tengamos la posibilidad de que esta figura avance. Creo que en materia de Es anticorrupción, que es la nueva correcto, frontera correcto, que, correcto, que correcto, tenemos quizá descubierta todos los países latinoamericanos, correcto. Mira, pudiera, por lo menos sirve como un obstáculo más ante la corrupción administrativa, hermano, que ya tú sabes que tú tienes una gente ahí que te va a revisar todos los oferentes, va a encontrar quién es el beneficiario final de estas 6 empresas. Si encuentra alguna similitud, si encuentra que Emerson es el dueño de 3 o 4 empresas o participa en 3 o 4 empresas, puede objetar esa oferencia y puede incluso declarar nulo el concurso, declararlo exacto nulo, desierto, y solicitar un nuevo proceso. Antes no se daba. O sea, tú sabes claro, cómo es la cosa, con una relación, con una coyuntura política, con una coyuntura de amistad. Yo llego a tu ministerio y te digo, Abdiel, yo voy a comprar todas las ventanas que hagan falta para ponérselas a las escuelas que tú construyes. Entonces tú me asignas eso, o me lo asignas de grado a grado, me dice, mira, Emerson, yo le voy a pagar a 100 pesos cada ventana. Entonces yo te mando 4 empresas, 3 te la pongo a 105 pesos y una a 98, pero a mí la que me interesa, como quiera que sea, yo me la voy a ganar. claro, Ya el oficial de cumplimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que está asignado a tu ministerio, tiene la obligación de verificar todo eso sobre de todas esas ofertas, aunque vengan cerradas, para determinar el beneficiario final y los criterios de fit and proper de cada una de esas, porque también yo creo una empresa hoy, a ti te nombraron hace una semana, te designaron ministro de X, Y, Z, y yo creé la empresa hoy, no tiene operaciones, no tiene historial, no tiene estado de cuenta, no tiene ni siquiera la experiencia. Entonces, todos esos elementos podían pasar por debajo de la mesa en una estructura fraudulenta de compra y contrataciones, pero ya con esa figura ahí en el medio, se le pone un poquito más complicado. súper. Oye, y para ir cerrando, en materia de investigaciones que puede hacer la Unidad de Análisis Financiero en Dominicana, eh, ¿cómo andamos en materia de activos virtuales? Pues ya entendería que ya ustedes tienen algún tipo han adoptado algún tipo de marco regulatorio en materia de gestión de activos virtuales. Entonces, la duda que me queda es a la hora de hacer análisis, hacer investigaciones, pues si tienes equipos de cumplimiento en las empresas que transan activos virtuales que reportarían a la UAF y qué herramientas cuenta la UAF para hacer análisis sobre trazabilidad de activos virtuales. Bueno, el tema de los proveedores de servicios de activos virtuales y tal, este, es un tema que todavía en República Dominicana se está trabajando de a poquito. Si bien es cierto que nosotros tenemos identificado a nivel de unidad de análisis financiero eh, elementos que operan a través de activos virtuales y que tienen y que se le da trazabilidad a algunos fondos, se está trabajando sobre la base de información de inteligencia, porque todavía la República Dominicana primero no ha identificado a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados, por vía de consecuencia no tiene un regulador. Okay. Ahora bien, como información de inteligencia, y la unidad de análisis financiero, en función de operaciones sospechosas reportadas, puede, y de hecho lo hace, tiene eh, información de inteligencia que evidentemente no puede ser utilizada en un tribunal como elemento de prueba, pero sí sirve como para darle un seguimiento. Y en el caso hipotético de que toque a alguno de los países, y volvemos al tema de la cooperación internacional, de que toque a alguno de los países con los que nosotros mantenemos memorándums de colaboración, sí poder incluso realizar lo que se llama un informe espontáneo y decirte, mira, Piel,
Aquí hay un panameño que desde allá está haciendo estas operaciones, chequéatelo a ver, porque yo tengo información de inteligencia de que el tipo ha movido $300,000 en los últimos 5 meses, y ya tú allá puedes perfectamente bien determinar la licitud de esos recursos, si pagó los impuestos correspondientes. Yo no sé si Panamá los tiene identificados ya como un sujeto obligado y los tiene regulados, pero no, si son, o si es sujeto obligado, tú verificas si está registrado, quién es el oficial de cumplimiento, si reporta de manera oportuna, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de UAF, yo te diría que sí, que hay una posibilidad de que tenga conocimiento, pero a nivel de regulador, todavía no sabemos porque hay temas, hay opiniones encontradas sobre quién debería ser el regulador natural de esos proveedores de servicios virtuales. Sí, la Dirección General de Impuestos Internos o la Superintendencia de Bancos o alguna de las otras superintendencias que manejan temas financieros. Y acá estamos más o menos en esa misma posición. Hay un par de borradores de ley, unos más interesantes que Exacto, otros, exacto. que están planteando cómo cómo abordar el tema regulatorio de los activos virtuales, porque van a ser parte importante de la ronda que sigue de las evaluaciones UCA que Totalmente. van a empezar a hacerse. Entonces, todos aquellos que trancen con clientes que manejen activos virtuales, pues van a tener que quizás incorporar alguna nuevas alertas. Definitivamente van a tener, primero que designar los sujetos obligados. Segundo, hay que designarlos si son obligados financieros o no financieros. Entonces, dependiendo de quién sea el regulador, empezar con el tema del registro, de la identificación del beneficiario final, dónde presta servicios, dónde está ubicado físicamente, porque esa es la diferencia de un proveedor de servicios de servicios de activos virtuales y un elemento que te venda cualquier cosa. Yo puedo estar en Panamá y operar aquí en República Dominicana. Así es. Entonces, hay que ver, si mi domicilio está en Panamá, yo tengo que verificar que mi memorándum de entendimiento con Panamá me permita no hacerle una supervisión a distancia, pero por lo menos sí que Panamá tenga el entramado burocrático lo suficientemente engrasado como para que si yo le hago un requerimiento de información, pues me lo pueda suplir de manera inmediata o en el menor tiempo posible para cualquier caso que se esté investigando. Perfecto. Oye, no tengo más preguntas en el pipeline. Excelente. Yo de mi lado, pues agradezco, no sé si Lorena está todavía aquí en la sesión, pues del lado, para mí un honor siempre tener la oportunidad de Gracias, hermano. Para mí acompañarte también. en estas discusiones, en estos foros académicos que nosotros presentamos dentro de Socupa, así que le paso la palabra a Lorena para el cierre. No, solamente agradecerle, Emerson, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido una No, excelente exposición. el gusto es mío. Y muchísimas gracias a ti también, Abdiel, por excelente moderación. Así Bueno, que pues estén de bien. verdad, en mi caso, agradecer la atención, todavía a esta hora, que es hora de comida, tener un buen grupo aquí, tener un buen grupo todavía conectado es un buen indicio. Agradecerle a Abdiel Exacto. la moderación, a Lorena la invitación y reiterarme a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, a su orden, por las vías que consideren pertinentes. Y nada, desearles un feliz día y una feliz Navidad. Si no nos volvemos a ver de aquí a fin de año, un abrazo. Se les quiere Excelente. mucho. Feliz Navidad, Emerson. Un abrazo. Hasta luego, Chao, buenas hasta luego. tardes. Felices fiestas, hasta Bye. luego. Un abrazo, hermano. Bye.